Muy buenas tardes. Lo primero que quiero hacer es dar las gracias a los padres dominicos, porque que estemos aquí es una cosa muy especial, porque ellos han sido una orden que siempre ha estado vinculado a artistas. Es decir, cuando visitamos muchísimas de las ciudades que viajamos por el mundo, vamos a encontrar siempre vinculaciones que ellos han tenido como orden con grandes artistas que han tocado siempre temática sacra. Por lo tanto, ese compromiso que tuvieron desde hace muchísimos siglos lo siguen teniendo hoy con este espacio, con el Lumen. Por lo tanto, yo creo que es ya algo que es ya tremendamente especial. Pero es mucho más especial cuando este espacio lo intoxica la obra de Pablo. Pablo es artista de siempre, porque aquí está como artista, además de como persona religiosa, de como creyente, pero lo que estamos viendo aquí, aunque sea un espacio sacro, es el Pablo artista. Un Pablo que decide hace 14 años coger un leño y sacar de ese leño ese ángel de la guarda que estaba ahí encerrado. Y sacó su primer ángel de la guarda, que se encuentra en aquella composición. Desde entonces no ha dejado de encontrar almas en leños, en troncos que estamos viendo hoy. Porque hoy vivimos en esta exposición un momento que yo creo que está ocurriendo en la historia del arte contemporáneo, que es la resacralización de las temáticas en muchísimos de los artistas. Muchos artistas de arte contemporáneo actual, que todos vemos detrás de esa abstracción, lo que se encuentra es momentos muy místicos, cada vez más espirituales. Cada vez los artistas están volviendo a ese punto casi sublime de lo que es la creación, como decía Edmund Burke o como decía el propio Immanuel Kant, que los artistas son casi los personajes más cercanos a la propia mística y sacralización de la vida. Y eso es lo que ocurre con esta exposición. Creo que estamos viendo ese momento un poco sublime que encontramos en las creaciones de Pablo. Unas creaciones que hemos querido llamar Ascensión punto cero. Todo el mundo nos pregunta que por qué. Cuando nosotros tenemos teléfonos, ordenadores, cada vez que hay una reactualización, siempre es un punto más, es Microsoft 13.1 y la reactualización es la punto 2. Este punto 0 es la lectura actual, la reactualización que hace Pablo de un momento que ha sido siempre una temática fundamental en la historia del arte. La ascensión que ha sido tratada como temática creativa por grandes artistas. Uno de ellos, el Greco, el pintor más importante en la trayectoria creativa de Pablo. Por eso nos reciben las almas que están en el cuadro La visión de San Juan del Greco. Esas 4 almas que están en ese cuadro, él las ha llevado a las 3 dimensiones que encontramos en la entrada de la exposición. Por lo tanto, el Greco lo vais a ver en la estilización de todas las piezas de Pablo, no por una cuestión estética, sino por una cuestión espiritual. La verticalidad ha sido siempre la línea que ha vinculado lo terrenal con lo divino. Y por eso decía Malevich que cuando pintaba en horizontal pintaba el ser humano, cuando pintaba en vertical pintaba las almas más cercanas a Dios. Y por eso esa espiritualidad se refleja en estas figuras, en esas figuras tan alargadas que hemos visto en todos los personajes del Greco, que creo que están muy dentro de él. Y al mismo tiempo vamos a encontrar que él trata temas que han sido esenciales en la historia del arte. Todos conocemos los Adán y Eva de Durero que encontramos en el Prado. Tenemos su lectura de Adán y Eva. Tenemos su lectura de la Última Cena. Tenemos la lectura de la Ascensión. Tenemos todo lo que ha sido para Pablo la lectura de temas que han sido fundamentales, no solamente en su historia personal,
como persona creyente, sino en la historia del arte como artista. Y todo lo vamos a entender a través de cómo funciona su proceso creativo. Por eso yo creo que es fundamental que nadie se pierda la instalación que tenemos en aquella esquina donde vemos cómo casi él es capaz de encontrar esas figuras en los propios troncos y cómo lo único que hace es dejarse llevar para que estos ángeles, para que estos apóstoles aparezcan. Me gustaría que cuando miraseis sus piezas no las vieseis solamente como esculturas, sino que os imaginarais cómo salían de todos esos troncos, de todos esos leños que han pasado por delante de sus manos durante estos últimos 14 años. Y nada más, yo creo que es un lujo tener a Pablo, tener esta exposición y sobre todo tenerla en este espacio. Porque si hay algo que nos parece que es fundamental es que, sobre todo con lo que estamos viviendo, con esta pandemia, que esta ascensión, que es el momento casi del Nuevo Testamento primeramente en el que aparece casi por segunda vez un lugar sacro, que es el Monte de los Olivos. Uno de los pocos espacios que se repiten en la vida de Cristo. Olivos y mucha madera de olivo que vais a encontrar en muchas de las piezas que hay en esta exposición. Y este momento en el que se une ese calvario, esa crucifixión con esta ascensión. Creo que este espacio dignifica profundamente la obra de Pablo y creo que Pablo dignifica profundamente este espacio. Creo que pocas veces hay una exposición donde el contenedor y el contenido verdaderamente hacen sublime la experiencia para nosotros como espectador. Y por eso, gracias a Olumen, gracias Pablo por haberme hecho compañero de viaje de este proyecto contigo.